Nochevieja sangrienta. La cena de Nochevieja, volví a casa temprano. A través de la rendija de la puerta, escuché a toda la familia de mi marido conspirar. Ya he puesto raticida en su comida, cuando nos sentemos a cenar, tened cuidado de no equivocaros de plato. En ese preciso instante, tomé una decisión que llevaría a la familia de mi marido a la ruina. El eco de los fuegos artificiales retumbaba a lo lejos, anunciando que las 12 campanadas estaban cada vez más cerca. Conducía lentamente por la carretera familiar de vuelta a casa. De repente, sentí una extraña inquietud en el pecho. A estas horas, debería estar con todos preparando la gran cena de Nochevieja, pero una reunión de última hora con socios extranjeros me había retenido hasta ahora. Suspiré suavemente. Una sensación de culpa se apoderó de mí. Javier, mi marido, seguramente no estaría contento, pero él entendía la naturaleza de mi trabajo. Su familia, desde sus padres hasta su hermana pequeña, Lucía, siempre se habían mostrado comprensivos y me habían colmado de afecto. Nuestro chalet resplandecía con todas las luces encendidas. Desde lejos, ya podía oler el aroma de la comida mezclándose con el aire frío de fin de año. La cena de Nochevieja en casa de mis suegros siempre era un festín suntuoso. Al pensar en toda la familia reunida, sonreí para mis adentros. El cansancio de un largo día de trabajo pareció desvanecerse. Aparqué el coche en un rincón apartado del jardín para darles una sorpresa. Pensé que entraría sigilosamente en casa para asustarlos a todos un poco, en broma. Caminé de puntillas a lo largo del seto, en dirección a la ventana entreabierta de la cocina. El sonido de risas y conversaciones que llegaba desde dentro me reconfortó, pero las siguientes palabras que llegaron a mis oídos me dejaron helada, como si alguien me hubiera arrojado un cubo de agua helada en pleno invierno. ¿Está todo listo, hijo? Era la voz de Isabel, la madre de Javier. No te preocupes, mamá. He triturado el veneno hasta convertirlo en polvo. Solo tenemos que esperar a que llegue para espolvorearlo en su plato de sopa de marisco. Es su plato favorito, y además es tan sabroso que no sospechará nada, añadió la voz de Javier. Mi marido, a quien amaba con todo mi corazón, pronunciaba cada palabra como un puñal que se clavaba directamente en mi corazón. Mi suegro, Ricardo, continuó con voz grave. Tenemos que asegurarnos de que no sobreviva. Esta chica es muy lista, un pequeño descuido, y todo el plan se irá al traste. Solo con que muera, toda la fortuna de ese viejo decrépito pasará a ser nuestra. 10 millones de euros, no es poco. La risita de Lucía, mi cuñada que siempre se mostraba tan dulce conmigo, sonó terriblemente siniestra. Cuando llegue ese momento, me compraré el deportivo que tanto me gusta y viajaré por todo el mundo. Qué suerte tiene mi cuñada, incluso muerta ayudará a su familia política a cambiar de vida. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Mis oídos ya no oían los fuegos artificiales, ya no sentía el frío de la noche de fin de año. Ante mí solo había una densa niebla. La familia que tanto había respetado, el hombre al que había amado con toda mi alma, estaban planeando juntos cómo matarme para apoderarse de la fortuna de mi padre. Mi padre, que luchaba día y noche contra la enfermedad en una cama de hospital, que me había confiado todo su imperio y había depositado su fe en su yerno predilecto. El shock fue demasiado grande. Un frío glacial me invadió por completo. No lloré ni grité. Mi mano temblorosa lentamente sacó el teléfono y pulsó el botón de grabar. Tenía que conseguir pruebas. Cada una de sus palabras era una prueba irrefutable de un crimen imperdonable. Contuve la respiración y seguí escuchando cómo discutían la forma de deshacerse del cuerpo, cómo fingirían delante de todos después de mi muerte. Habían planeado cada detalle meticulosamente, como si estuvieran discutiendo un contrato de negocios y no la vida de una persona. Cuando su discusión hizo una pausa, supe que no podía dudar ni un segundo más. Tenía que salir de allí inmediatamente. Intentando que mis pasos no vacilaran, retrocedí en la oscuridad. Respiré hondo, tratando de controlar mi voz, que se había quebrado por el horror. Marqué mi propio número, fingiendo que recibía una llamada. El timbre de mi teléfono sonó en mi bolso. Salí de mi escondite y entré directamente en casa como si nada hubiera pasado, intentando mantener la expresión más natural posible. Hola a todos, ya he vuelto. Se sobresaltaron al verme. El rostro de Javier mostró un atisbo de desconcierto, pero rápidamente lo reemplazó con una sonrisa falsa. Cariño, has vuelto. Te estábamos esperando. Entra a cenar que se enfría. Sonreí, una sonrisa que sentí más fría que el hielo. Claro, me encantaría cenar. Pero acaba de llamar el hospital, levanté el teléfono, la pantalla todavía iluminada. El médico dice que el estado de mi padre no es bueno, necesitan que un familiar vaya urgentemente. Creo que tendré que ir al hospital con él un rato.
La decepción era evidente en sus rostros, pero la ocultaron rápidamente. Mi suegra dijo apresuradamente: ¿Ah, sí? Entonces vete rápido. La salud de tu padre es lo más importante. Podemos cenar juntos en cualquier otro momento. Javier también se acercó, poniendo una mano en mi hombro con fingida preocupación. Deja que te lleve. No hace falta, de verdad. Aparté suavemente su mano, tratando de no mostrar mi repugnancia. Puedo ir sola. Quédate aquí y celebra la Nochevieja con tus padres y Lucía. Iré al hospital a ver cómo está la situación y te llamaré enseguida. Dicho esto, sin darles oportunidad de decir nada más, me di la vuelta y me marché a toda prisa. Corrí hacia el coche, arranqué el motor y salí disparada como una flecha. Por el espejo retrovisor, todavía veía las siluetas de Javier y su familia de pie en la puerta, mirándome. Las sonrisas en sus labios se habían desvanecido, reemplazadas por una expresión llena de cálculos. Esta Nochevieja para mí ya no era una noche de reunión familiar. Se había convertido en el comienzo de una guerra que no podía permitirme perder. El coche volaba por las calles brillantemente iluminadas de la ciudad en la última noche del año. La gente celebraba con alegría la llegada del momento sagrado. Solo yo estaba atrapada en una pesadilla horrible. No conduje hasta el hospital donde mi padre estaba ingresado. Conocía bien su estado. Los mejores médicos lo cuidaban y mi aparición repentina en este momento solo causaría más problemas. El lugar al que necesitaba ir ahora era un lugar seguro, un lugar donde pudiera calmarme, pensar y trazar mi próximo plan. El Hotel Imperial, uno de los hoteles propiedad de mi familia, era la única opción. Reservé una suite en el piso más alto, desde donde podía contemplar toda la ciudad. De pie junto a la ventana, mirando el flujo de gente apresurada abajo, me sentí extrañamente sola. Había perdido a la familia que una vez pensé que era mía. El hombre con el que había compartido mi vida durante tantos años era el que quería matarme. Esta verdad era demasiado cruel, pero no podía permitirme derrumbarme. Por mi padre, por el imperio que había construido con el trabajo de toda una vida y por mi propia vida, tenía que ser más fuerte que nunca. Lo primero que hice fue llamar a las 3 personas de mayor confianza de mi padre. No solo eran sus subordinados, sino también tíos y hermanos de confianza que habían pasado por muchas tempestades con él. El señor Mateo, un abogado experimentado que conocía todos los documentos y asuntos legales de la familia. El doctor Álvaro, el médico personal de mi padre, un hombre de gran talento y ética. Y finalmente, Marcos, el jefe de seguridad, responsable de la seguridad de toda mi familia. Menos de media hora después, los 3 estaban en mi suite del hotel. Al ver sus rostros preocupados, supe que habían percibido que algo iba mal. Sofía, ¿qué ha pasado para que nos llames con tanta urgencia en Nochevieja? ¿Ha empeorado la salud del presidente?, preguntó el doctor Álvaro nada más sentarse. Negué con la cabeza y les di mi teléfono. Tíos, Marcos, escuchad primero esta grabación. Pulsé el botón de reproducción. La habitación quedó en silencio. Solo resonaban las horribles palabras de Javier y su familia. Los rostros de los 3 hombres frente a mí cambiaban constantemente, de la sorpresa y el asombro a la más profunda indignación. Cuando la grabación terminó, el señor Mateo, el más calmado de los 3, golpeó la mesa con fuerza. Malditos, no puedo creer que Javier y su familia se atrevan a hacer algo tan despreciable. Marcos, que era de temperamento más impulsivo, se levantó de un salto. Señorita, solo tiene que dar la orden, y enviaré a mis hombres a detenerlos a todos, sin que falte ni uno. Levanté la mano para indicarle que se calmara. Marcos, sé que te preocupas por mí, pero no podemos actuar precipitadamente. Aunque esta grabación es una prueba, si la llevamos a un tribunal, podrían negarlo todo. Dirán que es un montaje. El doctor Álvaro asintió con la cabeza. Sofía tiene razón, debemos ser cautelosos. Si sus corazones son tan malvados, no hay garantía de que no hagan una locura si se ven acorralados. Tu seguridad y la del presidente deben ser la máxima prioridad. El señor Mateo, después de pensar un momento, habló. He hecho una comprobación rápida. Tal como temíamos, en los últimos 6 meses, Javier ha contratado 3 pólizas de seguro de vida de altísimo valor a tu nombre, siendo él el único beneficiario. Esto es claramente un complot planeado desde hace mucho tiempo. Esta información fue como otro mazazo para mí. No solo quería la fortuna de mi padre, sino también el dinero del seguro de mi muerte. La codicia humana realmente no tiene límites. ¿Y ahora qué hacemos?, les pregunté a los 3. Las únicas personas en las que podía confiar en este momento. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Todos pensaban intensamente.
De repente, el doctor Álvaro habló, con una mirada decidida en sus ojos. Usemos su propio plan contra ellos. Todos los ojos se volvieron hacia él. El doctor Álvaro continuó, con voz clara. Su plan es envenenarte. Pues bien, hagámosles creer que su plan ha tenido éxito. Fingirás haber sido envenenada. Tengo un medicamento que puede causar síntomas de intoxicación aguda como dolor abdominal intenso y vómitos, pero que es completamente inofensivo para la salud. Ingresarás en el hospital. Entonces tendremos la oportunidad de observar todos sus movimientos. Creyendo que estás a punto de morir, seguramente cometerán más errores. El plan era audaz y peligroso, pero en esta situación, era la única forma de darle la vuelta a la partida. Miré directamente a los ojos del doctor Álvaro. De acuerdo, lo haré según tu plan. El señor Mateo, preocupado, dijo. Pero eso es demasiado peligroso para ti. No hay otra manera, tío, respondí con firmeza. Solo entrando en la guarida del tigre podremos atraparlo. Confío en vosotros. A partir de este momento, la seguridad de mi padre y la mía dependen completamente de vosotros. Marcos se puso en pie, con voz firme. No se preocupe, señorita. Pondré vigilancia las 24 horas en el hospital del presidente. Nadie entrará ni saldrá sin autorización. Y en cuanto a usted, organizaré personalmente a mis hombres de mayor confianza. Nadie podrá tocarle ni un pelo. Esa noche, discutimos a fondo cada paso del plan, desde cómo volvería a casa y actuaría, hasta cómo organizar al personal en el hospital y recopilar más pruebas. Se había planteado una partida de ajedrez a vida o muerte, y yo, en el papel de cebo, sería quien decidiera el éxito o el fracaso de la partida. Casi al amanecer, conduje de vuelta al chalet. La noche anterior había sido una noche en vela. El plan estaba trazado, pero mi corazón seguía siendo un torbellino de emociones. Al entrar en casa, vi a Javier sentado en el sofá, con cara de preocupación. Se levantó de un salto al verme. ¿Has vuelto? ¿Dónde has estado toda la noche? Te llamé, pero no contestabas. Estaba muy preocupado. Le miré directamente a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad, pero solo vi falsedad. Respondí con cansancio. Estuve en el hospital con mi padre. Estaba muy débil, no podía dejarlo solo. ¿Cómo está tu padre? Se acercó para abrazarme. Di un paso atrás, esquivando su abrazo. Sigue igual. Estoy agotada, voy a subir a descansar un poco. Subí rápidamente las escaleras. No quería estar cerca de él ni un segundo más. Sus pasos me seguían. Nada más entrar en la habitación, fui directa al baño. Tenía que tomar la medicina que el doctor Álvaro me había dado. Era una pequeña cápsula. Según él, haría efecto en solo 15 minutos. Cuando salí, Javier me había preparado un vaso de agua tibia. Bebe un poco de agua, te sentará bien. Estás muy pálida. Acepté el vaso. Una sensación de náusea me invadió. No sabía si había algo en ese vaso, pero no podía negarme. Bebí un sorbo pequeño y lo dejé. Justo en ese momento, llegó el primer dolor. Empezó en mi abdomen, retorciéndose en oleadas. Mi rostro comenzó a palidecer, un sudor frío perlaba mi frente. ¿Qué te pasa, Sofía?, preguntó Javier alarmado. Pero en el fondo de sus ojos brilló un destello de alegría que no pudo ocultar. Me abracé el estómago y caí de rodillas al suelo. Me duele mucho el estómago. Es como si alguien me lo estuviera desgarrando. El dolor se hizo cada vez más intenso. Empecé a tener arcadas. Todo sucedía exactamente como el doctor Álvaro había dicho. Mi actuación había comenzado. Javier me ayudó a levantarme, con una expresión de pánico absoluto. ¿Qué te pasa? ¿Has comido algo en mal estado? No lo sé. Me duele mucho, gemí. Las lágrimas, esta vez reales, brotaron por el dolor de los espasmos que la cápsula me provocaba. Me ayudó a acostarme en la cama, susurrando palabras de consuelo. Pero sabía que por dentro estaba exultante. Seguramente pensaba que la dosis de raticida de la cena de Nochevieja había hecho efecto. Le vi sacar disimuladamente el teléfono, ir a un rincón de la habitación y hacer una llamada corta. Hablaba muy bajo, pero en el silencio de la habitación pude oír fragmentos. Ha hecho efecto, pero quizás la dosis no era suficiente. Todavía está consciente. La llamada terminó y volvió con la misma expresión de preocupación. Voy a comprarte un medicamento para el dolor de estómago. Asentí débilmente. Salió a toda prisa. Sabía con certeza que la medicina que iba a traer sería otra dosis de veneno. La maldad de este hombre era realmente insondable. Un rato después, Javier regresó con un blister de pastillas en la mano. Sacó una pastilla blanca y me la ofreció con un vaso de agua. Toma, esta medicina es muy buena, te sentirás mejor enseguida. Extendí mi mano temblorosa para cogerla. Miré la pastilla en mi palma,
Un odio profundo creció dentro de mí. Sabía que no podía tomarla. Me llevé la pastilla a la boca, fingiendo tragarla. Pero cuando Javier no miraba, la escondí rápidamente debajo de la lengua. Bebí un gran sorbo de agua, inclinando la cabeza hacia atrás como si la hubiera tragado. Luego me acosté en la cama, fingiendo quedarme dormida por el cansancio. Se sentó a mi lado, observándome durante un buen rato. Al ver que parecía dormida profundamente, salió de la habitación en silencio. En cuanto la puerta se cerró, escupí la pastilla, la envolví cuidadosamente en un pañuelo de papel y la escondí en mi bolso. Esta sería otra prueba crucial. Pasé todo el día en la cama, fingiendo estar débil y enferma. Javier y su familia se turnaron para visitarme trayéndome sopa y medicinas. Por supuesto, no toqué nada de lo que me dieron. Solo decía que no tenía apetito. Ver sus rostros hipócritas solo me revolvía el estómago. Mi actuación había tenido éxito en su primera fase. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para pasar a la siguiente etapa, la trampa del hospital. A la mañana siguiente, mi estado pareció empeorar. No podía levantarme, tenía fiebre y no paraba de quejarme de dolor. Javier y su familia empezaron a mostrarse impacientes. Mi suegra le dijo a Javier: «Hijo, ¿por qué no llevamos a Sofía al hospital? No me quedo tranquila teniéndola así en casa». Esto era exactamente lo que estaba esperando, pero no podía ser yo quien lo sugiriera. Tenía que dejar que ellos tomaran la decisión. Javier pareció dudar. Quizás temía que en el hospital los médicos descubrieran la verdadera causa, pero al ver mi estado crítico, no le quedaba otra opción. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era el doctor Álvaro. Según el plan, venía a visitarme. «Doctor Álvaro, qué oportuno. Por favor, entre a ver a mi mujer. No sé por qué, pero desde ayer no para de quejarse de un dolor de estómago terrible», dijo Javier, invitándolo a pasar con urgencia. El doctor Álvaro entró en la habitación con expresión seria. Se acercó a la cama y me examinó cuidadosamente. Me tomó la presión, escuchó mi ritmo cardíaco y levantó mis párpados. Después de un rato, se volvió hacia Javier y su familia y dijo: «El estado de la señorita Sofía no es bueno. Los síntomas son similares a los de una intoxicación alimentaria grave. Pero para estar seguros, debemos llevarla al hospital para hacerle pruebas y mantenerla en observación. Es muy peligroso dejarla en casa». Al oír la palabra intoxicación, el rostro de Javier cambió ligeramente, pero recuperó la compostura rápidamente. «Sí, por supuesto, la llevaremos al hospital de inmediato». Y así, me llevaron al hospital privado donde trabajaba el doctor Álvaro. El mismo lugar donde todo estaba ya preparado. Me ingresaron en una habitación VIP, completamente aislada. Marcos había apostado a sus hombres por todos los pasillos, disfrazados de personal del hospital y familiares de pacientes. Cada movimiento estaba bajo control. Tumbada en la cama del hospital, con un gotero intravenoso, me sentí un poco más segura, pero sabía que la verdadera batalla acababa de empezar, y el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Javier y su familia se quedaron a mi lado, mostrándose extremadamente preocupados y atentos, pero sus acciones no nos engañaban ni a mí ni a mi equipo. Marcos hizo que revisaran la habitación poco después de que se fueran. Y tal como se esperaba, encontraron un micrófono diminuto, ingeniosamente colocado detrás de un cuadro en la pared. Quieren vigilar todos tus movimientos, ver si hablas con alguien, si revelas algo que les perjudique, me informó Marcos a través de un dispositivo de comunicación secreto. Lo sé, respondí. Cuanto más lo hagan, mejor tendremos que actuar. Decidimos usar su propio micrófono para difundir información falsa. El doctor Álvaro y yo tuvimos una conversación privada en la habitación. «¿Cómo estoy, doctor?», pregunté con voz débil. «Todavía no hemos encontrado la causa específica, Sofía. Los análisis de sangre muestran un tipo de toxina extraña, pero aún no hemos identificado qué es. Quizás comiste algo en mal estado fuera de casa», dijo el doctor Álvaro en voz alta, lo suficiente para que el micrófono lo captara. «¿Y estaré bien? Por ahora, has superado la fase crítica, pero necesitas quedarte aquí para observación y desintoxicación. Tú solo descansa». Nuestra conversación seguramente llegó a oídos de Javier. Pensaría que el plan seguía su curso y que los médicos no habían descubierto que el verdadero veneno era raticida. Pero el enemigo tenía otra carta bajo la manga. A través de una investigación rápida, el equipo de Marcos descubrió que una de las enfermeras que trabajaba en mi planta, llamada Verónica, tenía un parentesco lejano con la familia de Javier. Su comportamiento era bastante sospechoso, a menudo escuchando a escondidas frente a la puerta de mi habitación. «Es muy probable que sea la infiltrada de Javier», concluyó Marcos.
Tenemos que estar muy alerta. Sabía que se estaba tendiendo una nueva trampa. Esta vez era aún más peligrosa porque venía de aquellos que vestían de blanco, aquellos que se suponía que debían salvar a los pacientes. Tenía que prepararme mentalmente para enfrentarla. 2 días después, Javier actuó. No podía esperar más. El hecho de que yo siguiera viva lo impacientaba. Esa tarde, la enfermera Verónica entró en mi habitación para cambiar la bolsa del gotero. Parecía nerviosa. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta, como si temiera que alguien la descubriera. Este gesto no pasó desapercibido para la microcámara de seguridad que Marcos había instalado en la habitación. «Señorita Sofía, es hora de su inyección», dijo Verónica, acercándose con una jeringuilla ya cargada. Miré la jeringuilla en su mano. La solución en su interior era ligeramente turbia, diferente a las medicinas que me habían inyectado antes. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esta era la dosis de veneno con la que Javier quería acabar conmigo. «¿Qué medicina es esa?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Ah, es solo un antibiótico de alta dosis. Lo ha recetado el doctor Álvaro», respondió Verónica, tartamudeando, sin atreverse a mirarme a los ojos. Justo cuando se preparaba para inyectarme en la vena, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El doctor Álvaro y Marcos entraron con 2 agentes de seguridad. Verónica se sobresaltó y dejó caer la jeringuilla al suelo. Su rostro se puso blanco como el papel. «¿Qué está haciendo, enfermera Verónica?», preguntó el doctor Álvaro con voz gélida. «Yo, solo estaba poniendo una inyección a la paciente, según la prescripción». Marcos hizo una señal a un agente para que recogiera la jeringuilla. «¿Prescripción del doctor Álvaro? ¿Usted prescribió este tipo de medicamento para la señorita Sofía?» «Por supuesto que no», afirmó el doctor Álvaro. «En el plan de tratamiento de hoy no hay ninguna inyección». Se volvió hacia Verónica, con una mirada afilada como un cuchillo. «Dígame, ¿quién le ordenó hacer esto? ¿Qué sustancia hay en esa jeringuilla?» Ante las pruebas irrefutables y la presión de todos, Verónica finalmente se derrumbó. Se arrodilló, llorando y suplicando. «Lo siento, me obligaron. Fue el señor Javier, el marido de la señorita Sofía. Me dio esta jeringuilla y una gran suma de dinero, y me obligó a inyectársela. Dijo que si no lo hacía, mi familia tendría problemas». La verdad había salido a la luz. La maldad de ese hombre no tenía descripción. No solo quería matarme, sino que estaba dispuesto a arrastrar a otra persona a la delincuencia. Marcos estaba a punto de detener a Verónica, pero lo detuve. Una idea surgió en mi mente. «Podemos usar esta misma pieza para tender una trampa más grande». «Espera un momento, Marcos», dije. «Verónica, si quieres clemencia, tienes que cooperar con nosotros». Verónica levantó la vista, sus ojos llenos de miedo y esperanza. «Señorita, por favor, sálveme. Haré lo que me pida». «Bien», dije. «Ahora llama a Javier. Dile que has inyectado la medicina con éxito y que estoy en estado muy crítico. Dile que los médicos me están reanimando y me han trasladado a la unidad de cuidados intensivos, la UCI». El doctor Álvaro entendió mi plan al instante. «Exacto», añadió. «Dile que la situación es muy grave, que puede que no sobreviva. Tienes que actuar muy bien». Bajo nuestra supervisión, Verónica llamó temblando a Javier. Interpretó su papel a la perfección. Su voz sonaba asustada y en pánico, informando de la historia que habíamos inventado. Al otro lado de la línea, pude oír la risa satisfecha de Javier. Incluso le dijo a Verónica que mantuviera la boca cerrada y le prometió una recompensa aún mayor. La llamada terminó. Nuestro plan había tenido éxito. Ahora, a los ojos de Javier y su familia, yo era solo una moribunda agonizando en la UCI. Creyendo que la espina en su costado estaba a punto de ser eliminada, seguramente bajarían la guardia y comenzarían sus siguientes movimientos para apoderarse de los bienes. Este era el momento de lanzar una red más grande, de exponer todas las oscuras conspiraciones detrás de este intento de asesinato. La trampa del hospital no solo me protegería, sino que también sería un gran escenario para desenmascarar a los villanos. Creyendo que estaba a punto de morir, Javier ya no tenía ninguna contención. Comenzó a actuar de manera más abierta y audaz. Ya no venía al hospital todos los días. En su lugar, hacía llamadas telefónicas al doctor Álvaro para preguntar por mí, con un tono lleno de dolor y preocupación. Por supuesto, el doctor Álvaro colaboraba en la actuación, informándole de que mi estado empeoraba día a día, que mi vida era cuestión de días. Mientras tanto, me habían trasladado en secreto a una zona de máxima seguridad del hospital. Desde allí, comencé a dirigir la investigación en una nueva dirección. Tenía la sensación de que matarme para apoderarse de la herencia
era solo una parte de un complot mucho mayor. ¿Por qué odiaban tanto a mi familia? ¿Por qué tenían que actuar con tanta crueldad? Le pedí al señor Mateo y a Marcos que investigaran a fondo el pasado de la familia de Javier, especialmente la relación entre su padre, Ricardo, y el mío. Al mismo tiempo, también puse a alguien a seguir todos los movimientos de Javier. No mucho después, llegó la primera información. Javier se había estado reuniendo frecuentemente con un hombre llamado Arturo, un conocido promotor inmobiliario, famoso por sus turbios negocios. Sus reuniones siempre tenían lugar en lugares discretos. Marcos había logrado instalar un dispositivo de seguimiento y grabar una conversación crucial. En ella, Javier prometía proporcionarle a Arturo los planos detallados del nuevo desarrollo urbanístico al oeste de la ciudad, un gigantesco proyecto inmobiliario que la empresa de mi familia estaba llevando a cabo. Esta era información ultrasecreta, conocida solo por unos pocos altos directivos. Si esta información se filtraba, mi empresa sufriría pérdidas masivas, mientras que Arturo y Javier obtendrían enormes beneficios especulando con el terreno. Al escuchar la grabación, me estremecí. No solo quería matarme y apoderarse de mi herencia, sino que también estaba dispuesto a vender la empresa, a destruir la obra de toda la vida de mi padre. Quería destruir a mi familia desde la raíz. Al mismo tiempo, la información sobre el pasado comenzó a revelarse. El señor Mateo encontró algunos documentos antiguos que mostraban que, 20 años atrás, mi padre y Ricardo habían sido como hermanos, fundando juntos una pequeña empresa de construcción. Eran muy cercanos, pero entonces ocurrió una gran tragedia. Una de las obras de la empresa se derrumbó repentinamente, causando un terrible accidente en el que murieron 2 obreros y otro desapareció. El incidente causó un gran revuelo durante mucho tiempo. Según los informes, la causa fue un lote de materiales de construcción de mala calidad. En ese momento, mi padre era el responsable legal y principal. Tuvo que vender casi toda su fortuna para indemnizar a las familias de las víctimas y pasó por un periodo muy difícil. Mientras tanto, Ricardo, el encargado de la compra de materiales, desapareció sin dejar rastro junto con una gran suma de dinero de la empresa. No fue hasta varios años después que reapareció, pero la relación entre ellos ya estaba completamente rota. Al leer estos documentos, una gran sospecha surgió en mí. ¿Fue el accidente de aquel año realmente un simple accidente, o había alguna otra verdad oculta detrás? La desaparición de Ricardo con el dinero, y ahora el complot vengativo y cruel de toda su familia. Todo parecía estar conectado por un hilo invisible. Sentía que estaba siguiendo un camino oscuro, y al final de ese camino había un secreto terrible que había sido enterrado durante 20 años. El complot de la familia de Javier no era simplemente por codicia, era por odio. Un odio alimentado durante décadas. Y ahora estaba estallando para quemarlo todo. Sabía que tenía que descubrir la verdad, no solo para salvarme, sino también para hacer justicia a mi padre, que había sufrido una injusticia durante tantos años. Esta guerra ya no era solo una lucha por la supervivencia, sino también una batalla con el pasado. En medio de mi confusión con las piezas dispersas del pasado y el presente, recibí una visita inesperada. Era Clara, mi prima por parte de madre. Clara era 5 años menor que yo, una chica inteligente y vivaz. Después de graduarse, no quiso depender de la familia y buscó trabajo por su cuenta. Éramos muy unidas, pero debido a nuestros trabajos, rara vez nos veíamos. La aparición de Clara en esta zona de seguridad especial había sido organizada por Marcos. No quería ocultarle nada. En estas circunstancias, tener a otra persona de confianza era invaluable. Sofía, me dijeron que sufriste una intoxicación grave y tuviste que ser hospitalizada de urgencia. Estaba tan preocupada, dijo Clara, abrazándome con fuerza, su voz llena de pánico. Le di unas palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Estoy bien. Como ves, estoy aquí sentada, sana y salva, hablando contigo. Después de que le conté toda la historia, desde el complot de la noche de Nochevieja hasta la farsa en el hospital, la expresión de Clara cambió constantemente. No podía creer lo que oía. Dios mío, ¿cómo puede existir gente así en el mundo? Tu cuñado y toda su familia son peores que animales. Has sufrido demasiado, dijo, apretando mi mano, con los ojos enrojecidos. Todo pasará, prima, sonreí levemente, pero necesito tu ayuda. Le conté a Clara sobre la turbia relación de negocios entre Javier y un hombre llamado Arturo. Al oír ese nombre, Clara se sobresaltó. ¿Arturo? ¿Te refieres a Arturo Vargas, el director de la inmobiliaria Urbe Desarrollo? Sí, él mismo. ¿Cómo lo sabes? Pregunté sorprendida. Trabajo allí.
Soy asistente en el departamento comercial. Esta coincidencia me dejó atónita. Parecía que el destino estaba de mi lado. Esta era una oportunidad inmejorable para investigar más a fondo la relación entre Javier y Arturo. ¿De verdad? Eso es genial. Clara, ¿podrías ayudarme a vigilar si Javier y Arturo tienen alguna transacción sospechosa? Clara asintió sin dudarlo. No te preocupes, déjamelo a mí. Oye, y hay algo más, vaciló, con expresión incómoda. Hace tiempo que lo sé, pero no me atreví a decírtelo por miedo a que te pusieras triste. Dime lo que sea, sin rodeos. Bueno, he visto a Javier varias veces con otra mujer. Se llama Elena, es la secretaria personal del director Arturo. Parecían muy íntimos, no como una simple relación de trabajo, dijo Clara, su voz bajando de tono. Y una vez, sin querer, le oí hablar por teléfono con ella. Le decía: ten un poco más de paciencia, espera a que mi mujer se muera y entonces me casaré contigo. Cada palabra de Clara era como un cuchillo abriendo una herida aún sin cicatrizar en mi corazón. Resulta que no solo quería matarme por mi fortuna, sino también por otra mujer. Ya había preparado una nueva vida sobre mi tumba. La furia dentro de mí llegó a su punto máximo, pero la reprimí rápidamente. Ahora no era momento para la debilidad. Cuantas más pruebas tuviera, más fácil sería llevarlo ante la justicia. Entiendo, dije, con una voz sorprendentemente tranquila. Clara, gracias por decirme la verdad. Ahora tengo un plan. Tenemos que pillarlos con las manos en la masa. Los ojos de Clara brillaron con determinación. Te ayudaré. Haremos que ese traidor pague por lo que ha hecho. La llegada de Clara fue como un soplo de aire fresco, dándome más fuerza y confianza. Con una aliada más, un familiar de sangre a mi lado, sentí que ya no estaba sola en esta lucha. Basándonos en la información de Clara, comenzamos a seguir de cerca los movimientos de Javier y su secretaria, Elena. Con la ayuda del equipo de Marcos, nada de lo que hacían pasaba desapercibido. Javier, pensando que yo estaba agonizando, ni siquiera se molestaba en ocultar su relación extramatrimonial. Recogía a Elena, la llevaba a cenar, de compras, como una pareja de verdad. Y entonces llegó la oportunidad. El viernes por la tarde, después del trabajo, Javier llevó a Elena a un lujoso hotel en las afueras. Era un lugar discreto, a menudo elegido por los ricos para sus citas secretas. Han entrado en el hotel Jardín Escondido, me informó Clara por teléfono desde otro coche que los seguía. De acuerdo, seguí del plan. Recordad grabar y tomar fotos de todo. Llego enseguida, le indiqué. Me puse ropa sencilla, gafas de sol y una mascarilla, y salí rápidamente de mi refugio seguro en el hospital. Marcos me llevó personalmente al lugar. El señor Mateo, el abogado de la familia, ya estaba allí con varios testigos que había convocado. Todo debía hacerse de acuerdo con la ley. Cuando llegamos, Clara y el equipo de seguridad ya habían localizado su habitación. De pie frente a la puerta 2046, mi corazón latía con fuerza. Aunque me había preparado mentalmente, enfrentarme directamente a la traición de mi marido seguía siendo doloroso. Después de que el personal del hotel confirmara la información y abriera la puerta a petición nuestra con el pretexto de una inspección sorpresa, la escena en el interior dejó a todos atónitos. Javier y Elena estaban en la cama, cubiertos apenas con albornoces. El flash de las cámaras del equipo de seguridad sonó sin cesar. Javier y Elena, aterrorizados, se taparon rápidamente con la manta. Cuando Javier se recuperó del shock y me vio de pie en la puerta, su rostro pasó de la sorpresa absoluta al miedo y, finalmente, a la ira. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el hospital?» Tartamudeó. Sonreí con desdén, una sonrisa sin calidez. Me quité lentamente las gafas y la mascarilla. «¿Qué pasa? ¿Te sorprende verme todavía viva? ¿O estás decepcionado de que tu veneno no fuera lo suficientemente fuerte?» El rostro de Javier se puso pálido. Sabía que todo había salido a la luz. La secretaria Elena a su lado temblaba, sin una gota de sangre en la cara. «Abogado Mateo, por favor, haga su trabajo», indiqué. El señor Mateo dio un paso al frente, con voz firme. «Señor Javier, tenemos pruebas suficientes de su adulterio. A petición de mi clienta, la señorita Sofía, iniciaremos los trámites de divorcio y presentaremos una demanda contra usted por fraude, apropiación indebida e intento de homicidio». Al oír las palabras divorcio y demanda, Javier se volvió loco. El miedo inicial se transformó en descaro. Se levantó, se envolvió apresuradamente una toalla y caminó hacia mí. «¿Divorcio? ¿Crees que puedes divorciarte de mí tan fácilmente?», gruñó, con los ojos inyectados en sangre.
No olvides que tu padre todavía está en mis manos. Si quiero, puede ir a reunirse con tu difunta madre ahora mismo. Su descarada amenaza me dejó helada. Había anticipado su crueldad, pero no imaginé que usaría la vida de mi padre, a quien siempre llamaba papá, para chantajearme. No te atrevas, sisé entre dientes. ¿Quieres probar si me atrevo? Se rió con sorna, una sonrisa malévola. Si quieres que tu padre esté a salvo, retira la demanda y olvídate del divorcio. Sigue siendo una esposa moribunda. O no me culpes por ser cruel. Dicho esto, me apartó de un empujón y se vistió con calma. Sabía cuánto amaba a mi padre. Sabía que ese era mi mayor punto débil. El operativo para pillarlos infraganti había sido un éxito, pero también me había puesto en una situación aún más peligrosa. Mi padre se había convertido en un rehén en manos del enemigo. El aire en la habitación del hotel se volvió denso tras la amenaza de Javier. Se vistió con calma, me lanzó una mirada de triunfo y desprecio, y se fue con su amante, dejando un caos a su paso. Me quedé paralizada. Sus palabras me dolían más que la escena que acababa de presenciar. Había encontrado mi punto débil fatal. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó preocupado el señor Mateo. Negué con la cabeza, intentando recuperar la compostura. «Estoy bien, pero su amenaza no es en vano. Debemos actuar de inmediato». De vuelta a la base segura, convoqué una reunión de emergencia con el doctor Álvaro y Marcos. El descaro de Javier demostraba que él y su familia eran capaces de cualquier cosa. La seguridad de mi padre era ahora la máxima prioridad. Marcos, a partir de este momento, la seguridad en la habitación de mi padre debe reforzarse al máximo nivel. Nadie entra ni sale. Todo el personal médico que entre y salga debe ser verificado personalmente por el doctor Álvaro. La comida, la bebida, los medicamentos, todo lo que entre en la habitación debe ser inspeccionado minuciosamente. No quiero que haya ningún descuido, por pequeño que sea. Mi voz era fría y decidida. «Entendido, no se preocupe. Pondré a mis hombres de mayor confianza vigilando día y noche», respondió Marcos, con el rostro también tenso. El doctor Álvaro añadió: «En el aspecto médico, supervisaré personalmente todos los medicamentos. Nadie tendrá la oportunidad de cambiarlos ni hacer nada sospechoso». Las palabras de Javier habían convertido el hospital, que debería ser el lugar más seguro, en un campo de batalla invisible. Sabía que la familia de Javier no se quedaría de brazos cruzados. Al saber que estaba viva y contraatacando, se volverían aún más frenéticos. Y tal como lo predije, actuaron muy rápido, de una manera que no podría haber imaginado. 2 días después de la redada, el doctor Álvaro me llamó con voz de urgencia. Acababa de descubrir que un frasco de la medicina para el corazón de mi padre parecía haber sido manipulado. La tapa parecía haber sido forzada y vuelta a colocar con mucho cuidado. Llevó el frasco a analizar de inmediato. Los resultados mostraron que todo el medicamento había sido reemplazado por otro que causaba un aumento brusco de la presión arterial. Para alguien con los graves antecedentes cardíacos de mi padre, este medicamento era veneno puro. Una sola pastilla podría haberle causado un derrame cerebral fatal, y todo habría parecido una muerte natural debido a su enfermedad. Mi corazón se encogió. Esos demonios realmente habían ido a por mi padre. Inmediatamente llamamos a la enfermera Verónica. Esta vez, sin necesidad de interrogarla mucho, se derrumbó y lo confesó todo. La persona que la obligó a hacerlo no fue Javier, sino Lucía, mi inocente cuñada. Según el relato entre lágrimas de Verónica, Lucía la había contactado. No usó dinero, sino que la amenazó con su propia familia. Lucía hizo que siguieran al hijo pequeño de Verónica. Le tomaron fotos en el colegio y se las enviaron con un mensaje. ¿Quieres que tu hijo vuelva a casa sano y salvo todos los días? La crueldad directa de Lucía destrozó a Verónica y la obligó a obedecer. Esa chica, con su apariencia frágil, tenía un corazón de serpiente. Toda la familia de Javier, de viejos a jóvenes, ninguno era inocente. Eran un nido de víboras. Y ahora, la víbora más peligrosa había comenzado a escupir su veneno hacia mi ser más querido. Me di cuenta de que si no los derribaba rápidamente, ni mi padre ni yo tendríamos escapatoria. En esta guerra ya no había marcha atrás. El intento de cambiar el medicamento de mi padre fue como un cubo de agua fría que me despertó. Esto ya no era un simple complot para apoderarse de una fortuna. Era una purga, una venganza destructiva. Este odio profundo tenía que tener su origen en el suceso de 20 años atrás. Decidí reabrir todo el caso de aquel año, encontrar la verdad enterrada. En lugar de confiar en los viejos expedientes, decidí contratar a un detective privado de renombre, el señor Vargas, conocido por su discreción y eficacia.
Quería una perspectiva externa, alguien que pudiera conectar las pistas que podríamos haber pasado por alto. El señor Vargas se puso a trabajar rápidamente. No solo revisó el expediente del caso, sino que viajó al lugar de los hechos y se reunió con personas relacionadas con la construcción de antaño. Y solo una semana después, trajo la primera información, más valiosa que el oro. Encontró a un antiguo capataz de la obra, ya anciano y viviendo recluido en su pueblo. Al principio, el hombre estaba muy asustado y no se atrevía a hablar. Pero después de que el señor Vargas lo convenciera y le garantizara su seguridad, relató un detalle crucial. Recordaba que unos días antes del derrumbe, Ricardo, el padre de Javier, tuvo una acalorada discusión con uno de los 3 obreros que luego fallecieron. Discutían por dinero. Al parecer, el obrero había descubierto algo sobre la compra de materiales y amenazó con denunciarlo. Después de esa discusión, Ricardo parecía muy preocupado e inquieto. Esta información fue como un rayo de luz en la niebla. Indicaba que el derrumbe podría no haber sido un accidente. Al mismo tiempo, el equipo de Marcos descubrió otra información importante. Descubrieron que en mi empresa había una empleada en el departamento de planificación llamada Laura. Lo notable era que esta chica era la hija de otra de las víctimas del accidente de aquel año. Llevaba 3 años en la empresa, siempre pareciendo una empleada diligente y callada. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Decidí reunirme con ella personalmente. El encuentro se organizó discretamente en una cafetería tranquila. Laura era una chica de apariencia amable, pero sus ojos reflejaban una determinación y una tristeza profundas. Señorita Laura, comencé. Sé que es la hija de una de las víctimas del derrumbe de hace 20 años. Lamento mucho la pérdida de su familia. Laura permaneció en silencio. Sus manos sobre la mesa se apretaron ligeramente. La he invitado hoy aquí porque creo que el accidente de aquel año no fue tan simple como dicen los informes, y creo que usted piensa lo mismo. Al oír esto, Laura levantó la vista hacia mí, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Después de un momento de silencio, habló con voz ronca. ¿Qué quiere decir con eso, directora? Estoy investigando de nuevo el caso y sé que el padre de mi marido, Ricardo, está profundamente implicado. Quiero encontrar justicia para mi padre y también para el suyo. Mis palabras sinceras parecieron conmover a Laura. Suspiró. Y entonces, una verdad aún más terrible fue revelada. Antes de conocer y casarse con usted, directora, Javier fue mi novio. Me quedé helada. Nadie me había hablado nunca de esa relación. Laura continuó, con voz amarga. En aquel entonces yo era solo una recién graduada. Se acercó a mí, fue muy dulce y atento. Lo amé de verdad. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que se acercó a mí con un propósito. Quería saber si yo sabía algo sobre lo que le pasó a mi padre, si tenía alguna intención de venganza. Cuando supo que no sospechaba nada y después de fijar su objetivo en alguien más grande, usted me dejó sin más. La historia de Laura pintaba un retrato completo del verdadero Javier. Era un manipulador sin escrúpulos, dispuesto a usar los sentimientos de los demás para sus propios fines. Su acercamiento a Laura demostraba que la familia de Javier siempre había vivido con el temor de su crimen pasado. La traición y el dolor habían transformado a Laura de una chica ingenua en una mujer fuerte. Se había quedado en la empresa en silencio, observando a la familia de Javier, esperando su oportunidad. Y hoy, esa oportunidad había llegado. ¿La ayudaré?, dijo Laura, sus ojos ardiendo con el fuego del rencor. Tengo algunas cosas que podrían serle útiles. La inesperada alianza con Laura fue como tener un nuevo brazo derecho. Pero Javier, después de ser pillado infraganti y ver que yo seguía sana y salva, se había vuelto impaciente. Ya no podía esperar a que yo muriera de forma natural. Especialmente después de que su plan de envenenarme en el hospital fracasara, necesitaba una solución más rápida y definitiva. A través de la vigilancia 24/7, el equipo de Marcos descubrió que se estaba reuniendo en secreto con varios matones conocidos. Aunque sus conversaciones tenían lugar en lugares remotos, no escapaban a los dispositivos de seguimiento de largo alcance. Javier los había contratado para simular un accidente de coche. El plan era interceptar la ambulancia que supuestamente me trasladaría de este hospital a un centro de tratamiento más avanzado en el extranjero. Luego, crear una colisión catastrófica en la que nadie pudiera sobrevivir. Ha perdido por completo la humanidad, dijo Marcos entre dientes mientras me informaba del plan. No podemos dejar que lo lleve a cabo. No, respondí, con una mirada gélida. Dejaremos que lo haga. Pero según nuestro guión, trazamos un nuevo plan. Difundiríamos la noticia falsa de mi traslado. Se movilizaría una ambulancia real, pero dentro no estaría yo, sino agentes de seguridad altamente entrenados,
disfrazados de personal médico. El vehículo también fue especialmente reforzado para resistir impactos. En el día y la hora previstos, la ambulancia salió del hospital con la sirena a todo volumen, siguiendo la ruta que deliberadamente habíamos filtrado a Javier. Yo estaba en la sala de control central con Marcos y el señor Mateo, siguiendo todo a través de múltiples cámaras en directo. Cuando la ambulancia llegó a un tramo de carretera desierto en las afueras, un gran camión salió de repente de un callejón, bloqueando el paso. Al mismo tiempo, 2 motocicletas con 4 hombres de aspecto amenazador se acercaron. Llevaban palos y machetes, golpeando las puertas de la ambulancia y gritando que saliéramos. «Vaya panda de matones», murmuró el señor Mateo. Justo cuando lograron forzar la puerta trasera, nuestro equipo de seguridad irrumpió desde el interior. Atacados por sorpresa, los matones no tuvieron tiempo de reaccionar. En pocos minutos, todos fueron reducidos y neutralizados. La policía, a la que habíamos avisado de antemano, llegó poco después para llevárselos. En comisaría, ante las pruebas irrefutables, los delincuentes confesaron. Señalaron a Javier como el autor intelectual. Sin embargo, cuando fue llamado a declarar, Javier se mostró extremadamente tranquilo. Negó todas las acusaciones, alegando que era víctima de una trampa. «Señores agentes», dijo con cara de víctima, «mi esposa está entre la vida y la muerte. ¿Por qué haría yo algo tan despreciable? Claramente, alguien que odia a mi familia quiere incriminarme y meterme en problemas». Al no haber pruebas directas de transacciones o llamadas, y basándose únicamente en la declaración de los matones, la policía no pudo detener a Javier. Fue puesto en libertad tras el interrogatorio. El caso quedó temporalmente estancado. Javier había escapado una vez más. Este fracaso no me desanimó. Al contrario, me impulsó a lanzar un contraataque aún más astuto. Javier había intentado matarme 2 veces sin éxito. No se detendría. Pero después del fallido accidente de coche, sería más cauteloso. Sabía que no podía quedarme siempre a la defensiva. Era hora de tomar la iniciativa, de desestabilizarlo, de hacerle bajar la guardia. El plan probar de su propia medicina comenzó a tomar forma en mi mente. «Marcos, necesito tu ayuda», dije en una reunión con mi equipo. «Quiero crear un pequeño accidente para Javier». Todos se quedaron atónitos ante mi propuesta. El señor Mateo intentó disuadirme. «Sofía, eso es ilegal. No podemos convertirnos en los malos». «No se preocupe, tío», le tranquilicé. «No tengo intención de hacerle daño. Solo una colisión leve, suficiente para que tenga que estar hospitalizado unos días. Todo se calculará cuidadosamente para no poner en peligro a nadie más». Les expliqué mi plan en detalle. Haríamos que alguien manipulara sutilmente los frenos del coche de Javier, lo justo para que fallaran a baja velocidad y en un tramo de carretera previamente seleccionado, sin tráfico y con un obstáculo seguro. Mi objetivo no era castigarlo, sino crear una oportunidad. Después de varios días de seguimiento, el equipo de Marcos eligió el momento y el lugar perfectos. Una tarde, mientras Javier volvía a casa después de una reunión con Arturo, en una curva solitaria, los frenos de su coche fallaron de repente. El coche se tambaleó y chocó contra una pila de sacos de arena de obra que habíamos preparado al borde de la carretera. La colisión no fue fuerte. El airbag se desplegó y Javier solo sufrió contusiones leves y un gran susto. Inmediatamente, una ambulancia, también de nuestro equipo, apareció y lo llevó al mismo hospital donde yo estaba ingresada. Al recibir la noticia, comencé mi mayor actuación. Le pedí al doctor Álvaro que informara de que, al enterarme del accidente de mi marido, había sufrido un shock tan grande que, milagrosamente, me había despertado de mi coma. Me puse una bata de hospital. Me aseguré de tener un aspecto pálido y demacrado. Luego, apoyándome débilmente en una enfermera, caminé con dificultad hasta la habitación de Javier. La escena que Javier vio fue la de una esposa con el pelo revuelto, el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Él estaba en la cama con una pierna vendada, todavía conmocionado. Al verme, se quedó boquiabierto. «¿Sofía? ¿Has despertado?» No dije nada, solo me acerqué a su cama en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer. Le tomé la mano, con la voz entrecortada. «He oído que tuviste un accidente. Estaba tan preocupada. Pensé que te perdería». Mi actuación pareció funcionar. La sorpresa en el rostro de Javier fue reemplazada gradualmente por una falsa conmoción. Siendo tan arrogante como era, seguramente pensaría que yo todavía lo amaba desesperadamente, que el shock de casi perderlo me había traído de vuelta. Continué mi papel. Estos días, postrada en la cama,
He pensado mucho. Quizás todo lo que ha pasado es porque no he sido una buena esposa. No me he preocupado por ti. Lo tuyo con esa chica, ya no te culpo. Mientras estés bien, nada más importa. Nosotros. ¿Podemos empezar de nuevo? Apoyé la cabeza en su mano, mis hombros sacudidos por el llanto. Javier estaba completamente convencido. Levantó la mano para acariciarme el pelo, con una voz falsamente suave. Tranquila, no llores. Estoy bien. Lo importante es que hayas despertado. Lo pasado, pasado está. Había caído completamente en la trampa. Creía que su amenaza contra mi padre había funcionado, que yo estaba asustada y había elegido someterme. Pensaba que, una vez más, tenía el control. Su arrogancia lo cegaría, y en los días siguientes, mientras estuviera a su lado cuidándolo, sería mi oportunidad para acercarme a sus secretos y reunir las pruebas finales para dar jaque mate en esta partida. En los días siguientes, interpreté a la perfección el papel de esposa devota, cuidando de mi marido herido. Cada día le preparaba sopa, se la llevaba al hospital, le daba de comer cucharada a cucharada y le preguntaba con ternura cómo se sentía. La familia de Javier, al verme tan sumisa de nuevo, también se mostró complacida, visitándolo a menudo y elogiándome por ser una esposa tan comprensiva. No tenían ni idea de que cada gesto de cariño, cada palabra dulce, ocultaba un propósito. Javier, completamente engatusado, bajó la guardia por completo. Creyendo que tenía la situación bajo control, empezó a trabajar desde la cama del hospital. Su portátil y su teléfono estaban siempre a su lado. Esta era la oportunidad de oro que había estado esperando. Aprovechando los momentos en que dormía profundamente o iba al baño, actué rápidamente. Con la ayuda remota de Clara, una experta en informática encubierta, copié todos los datos de su teléfono e instalé un software de seguimiento diminuto en su portátil. En pocos días tenía todo lo que necesitaba. El historial completo de transacciones bancarias que demostraba que había malversado más de 5 millones de euros de nuestros fondos de inversión conjuntos a cuentas secretas. Los correos electrónicos y mensajes intercambiados con Arturo sobre la venta de los planos secretos. Y lo que es peor, encontré el borrador de un testamento falso, con mi firma escaneada y pegada, que estipulaba que todos mis bienes pasarían a ser suyos tras mi muerte. Cuanto más leía, más me temblaban las manos de rabia. Este hombre no solo era cruel, sino increíblemente astuto. Había preparado cada paso para apoderarse de todo lo que era mío. Justo en ese momento, descubrí una información crucial. Se acercaba una gran reunión con inversores estratégicos para recaudar fondos para el nuevo proyecto urbanístico. Era el proyecto de vida de mi padre, y Javier y yo éramos los codirectores. Según el plan, Javier sería el presentador principal. Una idea audaz pero perfecta surgió en mi mente. Este sería el escenario para el golpe de gracia final. Empecé los preparativos. Pedí al departamento de planificación que preparara 2 informes financieros para el proyecto. Uno con los datos reales, detallados y transparentes. El otro, una trampa mortal. Cifras infladas hasta lo absurdo, beneficios irreales, costes recortados hasta niveles peligrosos. A primera vista parecía muy atractivo, pero cualquier inversor experimentado detectaría inmediatamente las graves inconsistencias. La noche antes de la reunión, le llevé el informe falso a Javier. Cariño, la reunión es mañana y todavía tienes que estar aquí, le dije con voz preocupada. He pedido que preparen este informe. Échale un vistazo, a ver si está bien. Me da miedo que haya algún error y te perjudique. Javier tomó el informe y lo hojeó con indiferencia. Con su arrogancia natural, solo se fijó en las enormes cifras de beneficios de la primera página y sonrió satisfecho. No se molestó en leer los detalles. Está bien, lo has hecho muy bien, me dijo, dándome unas palmaditas en la mano. Déjamelo a mí, mañana los dejaré a todos boquiabiertos. Claro, incliné la cabeza en señal de sumisión, pero por dentro sonreía con frialdad. Todo depende de ti. La partida estaba preparada, todas las piezas en su sitio. Solo quedaba esperar a la mañana siguiente. Cuando se levantara el telón, la obra final comenzaría. La gran sala de juntas del grupo estaba abarrotada de inversores y medios de comunicación. El ambiente era extremadamente formal. Era un evento crucial que decidiría el futuro de uno de los mayores proyectos de la empresa. Javier, aunque todavía cojeaba ligeramente, lucía impecable y seguro de sí mismo. Subió al estrado entre los aplausos de todos. Yo estaba sentada en primera fila, interpretando el papel de la esposa orgullosa que admira a su marido brillar. Nuestras miradas se cruzaron, e incluso me guiñó un ojo con complicidad. La presentación comenzó. Javier habló sin parar sobre el potencial del proyecto, sobre las cifras de beneficios astronómicas que yo había inventado en el informe falso,
Al principio, los inversores parecían impresionados, asentían y tomaban notas. Pero pronto, empezaron a levantarse manos. Un director de un fondo de inversión, un hombre mayor conocido por su cautela, fue el primero en hablar. Señor Javier, veo en el informe que el coste de expropiación del terreno es un 30% inferior al precio de mercado actual. ¿Podría explicar en qué se basa esa cifra? Javier se quedó un poco desconcertado. Claramente no había leído ese detalle. Tartamudeó. Bueno señor, eso es porque tenemos buenas relaciones y hemos negociado un precio preferencial. Otro inversor replicó inmediatamente. Imposible. Esa zona está bajo un plan especial. Los precios están fijados públicamente. No puede haber tal cosa como un precio preferencial. Las preguntas se multiplicaron, cada vez más incisivas, apuntando a las incoherencias del informe. El sudor comenzó a perlar la frente de Javier. Su confianza inicial se desvaneció, reemplazada por la confusión y el pánico. Me miraba constantemente en busca de ayuda, pero solo encontraba mi mirada serena. Cuando Javier estaba completamente acorralado, incapaz de responder a ninguna pregunta, paralizado en el estrado como un payaso, supe que había llegado mi momento. Me levanté lentamente y subí al escenario. Todas las miradas de la sala se posaron en mí. Damas y caballeros, dije. Mi voz, clara y firme, resonó en toda la sala. En primer lugar, en nombre de la empresa, me gustaría disculparme con todos ustedes por esta falta de profesionalidad. Quizás mi marido, el señor Javier, debido a que no se ha recuperado del todo de su accidente, ha cometido algunos errores con las cifras. Hice una señal al técnico. Pero hoy, creo que hay verdades mucho más importantes que las cifras de este proyecto que necesitan saber. La gran pantalla detrás de mí se apagó y se volvió a encender. Pero no mostraba gráficos del proyecto, sino el video de la cámara oculta de la Nochevieja, grabando toda la conversación de la familia de Javier sobre su plan para envenenar mi sopa. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego estalló en un murmullo de asombro. El rostro de Javier se volvió blanco como el papel, pero no me detuve ahí. La pantalla continuó cambiando, mostrando una prueba tras otra. Extractos bancarios que mostraban la malversación de más de 5 millones de euros, los correos electrónicos de Javier Arturo vendiendo secretos comerciales, las fotos de él y su secretaria Elena en el hotel y, finalmente, el testamento falso con mi firma. Cada prueba era como un martillazo que golpeaba a Javier, haciéndolo tambalearse. Javier, le miré directamente a los ojos, mi voz fría como el hielo. No solo eres un adúltero y un estafador. Eres un conspirador que intentó asesinar a su esposa para robar su fortuna. Tu crimen es imperdonable. Justo en ese momento, las grandes puertas de la sala se abrieron de golpe. La policía, liderada por un alto mando contactado previamente por el señor Mateo, entró. Javier queda detenido para ser investigado por los delitos de estafa, apropiación indebida y conspiración para cometer asesinato. 2 agentes se acercaron y le pusieron las esposas. Ya no tenía fuerzas para resistirse. Se derrumbó, mirándome con una mezcla de odio y desesperación. Mientras se lo llevaban, me gruñó. Te arrepentirás. Me quedé en silencio, viéndolo desaparecer. El telón había caído. El villano había sido arrestado en el lugar que una vez consideró la cima de su éxito. Una extraña sensación de alivio me invadió. La justicia por fin se había hecho. La sensación de alivio tras la detención de Javier no duró mucho. Otra inquietud surgió en mi corazón. Sus palabras de odio al ser arrestado resonaban en mis oídos. Te arrepentirás. Sabía que la familia de Javier no se rendiría fácilmente. El hijo mayor había caído, pero la vieja serpiente venenosa y la cría más feroz seguían sueltas. En cuanto la sala de juntas empezó a vaciarse, mi teléfono sonó insistentemente. Vi que era el número del doctor Álvaro. Un mal presentimiento me invadió. Hola, doctor Álvaro. Sofía, ven al hospital ahora mismo. El presidente. ¿Le ha pasado algo? La voz del doctor Álvaro al otro lado sonaba entrecortada y llena de pánico. Mi corazón se detuvo. Salí corriendo de la sala, sin decir nada a nadie, y conduje a toda prisa hacia el hospital. Durante todo el camino, solo una palabra daba vueltas en mi cabeza: padre. Al llegar, vi al doctor Álvaro y a otros médicos atareados en la sala de urgencias. Solo podía mirar desde fuera a través del cristal, viendo a mi padre inmóvil en la cama, rodeado de máquinas que pitaban sin cesar. ¿Qué ha pasado, doctor?, le pregunté, agarrando su manga cuando salió. ¿Alguien ha actuado? El rostro del doctor Álvaro estaba pálido de ira y preocupación. Mientras todos estaban pendientes de tu rueda de prensa, alguien disfrazado de enfermero se coló en la habitación del presidente.
Le inyectó una dosis potentísima de un veneno que causa un paro cardíaco, directamente en el gotero. Me tambaleé, tuve que apoyarme en la pared para no caer. Animales, realmente no tienen ni una pizca de humanidad. El culpable. ¿Quién ha sido? La seguridad ha revisado las cámaras. El atacante fue muy profesional, siempre eligiendo ángulos muertos y cubriéndose el rostro con una gorra. Pero, en un momento, al doblar una esquina, se giró. Aunque solo fue de perfil, estoy seguro de que era Lucía. Lucía, mi cuñada, siempre tan aparentemente dulce e indefensa. Fue ella quien amenazó a la enfermera Verónica, y ahora era ella quien atacaba cruelmente a mi padre. Cuando el hijo y el marido se vieron acorralados, las mujeres de la familia de Javier revelaron su verdadera y horrible cara. Eran bestias heridas, dispuestas a devolver el golpe con una ferocidad demencial. Mi padre fue trasladado a la UCI. Su estado era extremadamente crítico. El médico dijo que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Me senté desplomada en el pasillo. La impotencia y la desesperación se apoderaron de mí. Había ganado una batalla, pero parecía estar perdiendo la guerra. Había subestimado su crueldad y su locura. Pasé toda la noche en el hospital, sin poder pegar ojo. Cada pitido de las máquinas en la habitación de mi padre era como un martillazo en mis nervios. Mientras me ahogaba en el remordimiento y el dolor, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Hola, señorita Sofía, ¿verdad? Ayúdeme. Soy Laura. La voz de Laura al otro lado sonaba aterrorizada. He encontrado algo muy importante. Pruebas del crimen de Ricardo, pero me han descubierto. Me están persiguiendo. Ayúdeme. Laura, ¿dónde estás? Me levanté de un salto. Estoy en los viejos almacenes cerca del puerto. Venga sola, por favor. No avise a la policía, o me matarán, dijo Laura entre sollozos, y la llamada se cortó. Mi mente era un caos. Por un lado, sabía que esto podría ser una trampa. Después de lo que le acababa de pasar a mi padre, no podía fiarme de nada. Pero por otro lado, la voz de Laura sonaba demasiado real. Y si realmente estaba en peligro por ayudarme, no podía abandonarla. Apreté los dientes. No podía avisar a la policía abiertamente, pero tampoco podía ir sola. Rápidamente, envié un mensaje a Marcos con la dirección, diciéndole que sospechaba que era una trampa. Le pedí que él y la policía me siguieran en secreto, manteniendo la distancia y que solo actuaran a mi señal. Luego borré el mensaje y me puse en marcha. Los viejos almacenes estaban en una zona desolada y remota. La noche que caía hacía el lugar aún más sombrío y aterrador. Aparqué a cierta distancia y me acerqué a pie. La puerta de un almacén estaba entreabierta. Una débil luz se filtraba desde el interior. «¿Laura? ¿Hay alguien ahí?», llamé en voz baja. Entré. El almacén estaba vacío y polvoriento. De repente, la puerta de acero a mi espalda se cerró de golpe con un estruendo. Dos figuras salieron de la oscuridad. Un hombre mayor y una joven. Eran Ricardo y Lucía. «Hola, exnuera. Qué valiente eres», dijo Ricardo con una sonrisa burlona que helaba la sangre. Detrás de él, Laura estaba atada y amordazada, con el rostro bañado en lágrimas. «Vosotros», retrocedí, mirando a mi alrededor con cautela. «¿Qué queréis? ¿Qué queremos?». Lucía se adelantó. Su hermoso rostro ahora parecía feroz. «Quiero que te mueras. Has arruinado a mi hermano, y ahora quieres arruinar a toda mi familia. ¿Quién te crees que eres?». De repente, Ricardo se abalanzó sobre mí por detrás, tapándome la nariz y la boca con un pañuelo empapado en cloroformo. Luché, pero fue inútil. El olor acre del químico inundó mis pulmones. Mi conciencia se desvaneció en la oscuridad. Cuando desperté, me encontré atada a una vieja silla de madera, todavía mareada. Frente a mí, Ricardo estaba sentado en otra silla, sosteniendo un fajo de papeles. «¿Has despertado?». «Bien», dijo. «Firma esto». Me arrojó los papeles al regazo. Era un contrato de transferencia de todas mis acciones, propiedades y bienes a nombre de Lucía. «Ni lo sueñes, si sé». «Tienes dos opciones», dijo con frialdad. 1. Firmas, y te daré una muerte rápida. 2. No firmas y te torturaré lentamente hasta que supliques morir. Sacó una daga afilada y la deslizó suavemente por mi mejilla. «Y por supuesto, firmes o no, al final morirás de todos modos». Lucía, a su lado, se rió con crueldad. «Vamos, cuñadita, firma rápido y ahórrate el dolor. Tenemos que ir a visitar a tu padre por última vez».
La desesperación comenzó a apoderarse de mí. No tenían escapatoria, y no me dejarían vivir. Sentada inmóvil en la silla, sentí la fría hoja del cuchillo de Ricardo contra mi cuello. La amenaza de Lucía sobre visitar a mi padre por última vez me retorció las entrañas. Sabía que no bromeaban. En ese momento, frente a la muerte, mi mente se aclaró de una manera extraña. Tenía que ganar tiempo, encontrar una forma de alertar al exterior. De repente, recordé el regalo que Clara me había hecho unos días antes, después de la amenaza de Javier. Era una horquilla de plata, finamente grabada. Clara me dijo que no era solo una joya. Con sus conocimientos de tecnología, había instalado en secreto un diminuto localizador GPS y un botón de pánico. El botón estaba camuflado como un pequeño detalle en la horquilla. Con solo mantenerlo presionado durante 3 segundos, se enviaría una señal de socorro con la ubicación exacta a los teléfonos de Marcos y Clara. La había llevado en el pelo desde ese día, como un amuleto. Ahora era el momento de que el amuleto hiciera su magia. Pero, ¿cómo pulsar el botón con las manos atadas a la espalda? Empecé a fingir pánico. Mi cuerpo temblaba sin control. No, no me matéis. Lo firmaré todo. Lloré, suplicando. Mi sumisión complació a Ricardo y Lucía. Él retiró el cuchillo. Así me gusta. Pero tengo las manos atadas. ¿Cómo voy a firmar? Dije entre sollozos. Ricardo le hizo una seña a Lucía. Desátale la mano derecha. Lucía se acercó por detrás con cautela y cortó la cuerda que ataba mi muñeca derecha. En cuanto quedé libre, seguí fingiendo temblar, incapaz de sostener el bolígrafo. Tengo mucho miedo. Estoy muy mareada. Apoyé la cabeza en el respaldo de la silla, como si no me quedaran fuerzas. Fue en ese instante que, con todas mis fuerzas, rocé sutilmente la horquilla de mi pelo contra el borde duro de la silla, justo donde estaba el botón de pánico. Intenté mantener la cabeza en esa posición, contando mentalmente. 1, 2, 3. Un pitido casi inaudible sonó, imperceptible en la tensa atmósfera del almacén. ¿Qué haces?, preguntó Lucía, sospechando. Nada. Solo estoy un poco mareada. Me enderecé rápidamente, cogí el bolígrafo, todavía con la mano temblorosa. Rápido, gruñó Ricardo, impaciente. Traté de alargar el tiempo, firmando muy despacio, con letra torcida. Cada segundo que pasaba era un segundo más de esperanza. No sabía si la señal se había enviado con éxito, si Marcos y la policía llegarían a tiempo. Justo cuando terminé de firmar la última letra, Ricardo me arrebató los papeles, riendo de forma horrible. Trabajo hecho. Ahora es el momento de despedirte. Levantó el cuchillo. Lucía también se acercó con una barra de hierro. La puerta de la muerte parecía abrirse ante mí. ¡Bam! La puerta de acero del almacén fue derribada por una fuerza tremenda. Las luces de varios coches de policía iluminaron el interior, cegándonos. Alto ají. Policía. Marcos y un equipo de policías armados irrumpieron desde todas direcciones. Ricardo y Lucía se quedaron paralizados, sin poder reaccionar. No esperaban ser descubiertos. En un abrir y cerrar de ojos, ambos fueron derribados y esposados. Marcos corrió a desatarme a mí y a Laura. ¿Estás bien? Llegamos justo a tiempo. Suspiré aliviada, sintiendo que mi cuerpo se relajaba por completo. Miré la horquilla que todavía estaba en mi pelo desordenado. Sabía que me había salvado la vida. El rescate había sido un éxito. Los demonios, finalmente, habían caído todos en la red. La detención de Ricardo y Lucía en el almacén causó un gran revuelo. Con los cargos de secuestro, extorsión y conspiración para cometer asesinato, la policía tenía base suficiente para registrar a fondo el chalet de la familia de Javier. Después de recuperarme, también estuve presente para colaborar en la investigación. Quería ver con mis propios ojos cómo la guarida de esos monstruos era desmantelada, cómo todos sus crímenes salían a la luz. La casa donde una vez viví una felicidad falsa durante años, ahora estaba fría y llena de policías. Cada rincón fue registrado en busca de pruebas. En el despacho de Ricardo, encontraron un cajón secreto lleno de documentos antiguos. Eran contratos falsificados de compra de materiales de construcción de hacía 20 años, libros de contabilidad con transacciones ilegales. Lo había guardado todo, como un recordatorio de su victoria de antaño. Pero el descubrimiento más espeluznante se encontraba en el lugar más inesperado, el sótano. El sótano de la casa solo se usaba para guardar trastos viejos y húmedos, y rara vez alguien bajaba. Durante el registro, un oficial observador notó que una sección del suelo de cemento en una esquina tenía un color y textura diferentes al resto. Parecía más nuevo, como si hubiera sido vertido recientemente. Sospechando algo,
El equipo de investigación usó un mazo para romper esa capa de cemento. Cada golpe resonaba con un eco pesado y siniestro. El cemento se resquebrajó, revelando tierra oscura debajo. Cuando cavaron más profundo, a medio metro, algo blanco apareció. Huesos. Huesos humanos, gritó un joven oficial, con la voz llena de horror. Todo el sótano quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración, mirando el agujero recién cavado. Cuando se retiró la última capa de tierra, apareció un esqueleto humano casi intacto, en una posición encogida y dolorosa. El equipo forense fue llamado de inmediato. Con cuidado, sacaron el esqueleto y realizaron un examen preliminar. Basándose en los restos de ropa de trabajo y los registros dentales, la identidad de la víctima fue rápidamente confirmada. Era el señor Toledano, el obrero que tuvo la acalorada discusión con Ricardo por dinero justo antes del derrumbe de hace 20 años. El hombre que había sido reportado como desaparecido en el accidente. La verdad era evidente. El derrumbe no fue un accidente por materiales de mala calidad. Fue un montaje elaborado para encubrir un asesinato. Ricardo mató al señor Toledano para silenciarlo y luego enterró el cuerpo en el sótano de su propia casa. El derrumbe fue creado para eliminar a los otros dos obreros que podrían haber sido testigos, y al mismo tiempo, culpar de todo a mi padre. Un plan maestro y macabro. La crueldad y astucia de Ricardo superaban toda imaginación. El crimen, enterrado durante 20 años, finalmente había sido desenterrado del lugar que el asesino consideraba más seguro. El hallazgo del esqueleto en el sótano fue el golpe final que destrozó la voluntad de Ricardo. En la sala de interrogatorios, enfrentado a pruebas irrefutables, el hombre que una vez se consideró el ganador, finalmente se derrumbó. Inclinó la cabeza y comenzó a confesar todos sus crímenes atroces, los secretos que había guardado durante media vida. Su voz era ronca, despojada de toda arrogancia. Relató cómo, 20 años atrás, por pura codicia, se asoció con un proveedor para comprar materiales baratos y de mala calidad, embolsándose una gran suma. El señor Toledano, un obrero honesto, lo descubrió y amenazó con denunciarlo. En una discusión, temiendo ser descubierto, Ricardo perdió el control y lo mató con una barra de hierro en su propia casa. Para ocultar su crimen, ideó un plan diabólico. Enterró el cuerpo en el sótano y luego provocó el derrumbe de la obra. El derrumbe no solo le permitió justificar la muerte de los otros dos obreros que sospechaba que también sabían algo, sino que fue la oportunidad perfecta para culpar a mi padre, su hermano, a quien siempre había envidiado por su talento y éxito. Se fugó con todo el dinero, dejando a mi padre solo para enfrentar la ley, las deudas y el desprecio de la sociedad. Pero la verdad más horrible aún estaba por salir. Cuando el investigador le preguntó sobre la muerte de mi madre en un accidente de coche hacía muchos años, un caso que se había cerrado concluyendo que fue por pérdida de control, los ojos de Ricardo brillaron con una maldad escalofriante. Sí, admitió fríamente. Fui yo. Tu mujer era demasiado lista. Empezó a sospechar de lo que pasó hace años. Estaba investigando por su cuenta. Si descubría la verdad, nunca podría levantar cabeza. Saboteé los frenos de su coche. Tenía que eliminar esa espina de mi costado primero. Al oír eso, sentí que me convertía en piedra. Mi madre, mi dulce y cariñosa madre. Su muerte no fue un accidente, fue un asesinato. El dolor de su pérdida, que nunca había desaparecido, ahora se profundizaba con una verdad demasiado cruel. Había vivido bajo el mismo techo que el asesino de mi madre sin saberlo. El juicio de la familia de Javier tuvo lugar varios meses después, y atrajo una enorme atención mediática. Con todas las pruebas contundentes, la grabación, los registros financieros, los testimonios de testigos como Verónica y Laura, y especialmente la confesión del propio Ricardo, las sentencias fueron totalmente justas. Ricardo, por los delitos de asesinato múltiple, secuestro y autor intelectual de estafa, fue condenado a prisión permanente revisable. Javier, su hijo, por los delitos de complicidad en conspiración para cometer asesinato, estafa y apropiación indebida, recibió una sentencia de cadena perpetua. Lucía, su hija, quien atentó directamente contra la vida de mi padre y participó en el secuestro, fue condenada a 20 años de prisión. Las severas sentencias de la ley pusieron fin a una familia de criminales, cerrando 20 años de injusticia y odio. El día que se dictó sentencia, el cielo estaba extrañamente despejado. De pie frente al juzgado, miré hacia arriba, sintiendo que el alma de mi madre y de las otras víctimas inocentes finalmente podían sonreír en paz. Después del juicio, mi vida volvió gradualmente a la normalidad, pero de una manera completamente nueva, y lo más milagroso ocurrió. Mi padre, después de estar al borde de la muerte, se recuperó poco a poco.
Quizás ver a los culpables pagar por sus crímenes fue la mejor medicina para su espíritu. El día que despertó y pudo hablar, aunque débilmente, me senté a su lado, le apreté la mano y lloré como una niña. La tormenta había pasado. Asumí oficialmente la dirección del grupo empresarial. El espectacular golpe en la reunión de inversores no solo me ayudó a desenmascarar al enemigo, sino que también afirmó mi capacidad y liderazgo ante los inversores y todo el personal. La empresa, bajo mi dirección, superó rápidamente la crisis y creció cada vez más fuerte, pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía que hacer algo más significativo. Lo que había vivido, el dolor y la lucha de mujeres vulnerables como Verónica o Laura, me impulsaron a actuar. Decidí destinar una parte de los beneficios de la empresa para crear una fundación benéfica llamada Fundación Sofía. La fundación se dedicaría a proporcionar apoyo legal, asesoramiento psicológico y oportunidades de empleo a mujeres víctimas de violencia doméstica y estafas. Quería usar mi propia historia para darles fuerza, para que supieran que después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol. El tiempo pasó volando, un año más transcurrió, y la Nochevieja volvió. Los mismos fuegos artificiales, el mismo aire frío de fin de año. Pero este año, todo era diferente. En el cálido chalet de mi familia, mi padre y mi prima Clara estaban reunidos alrededor de la cena de Nochevieja. Mi padre, aunque todavía en silla de ruedas, tenía un aspecto saludable y la sonrisa había vuelto a su rostro. Clara se había convertido en mi mano derecha en la empresa. Juntos, brindamos, no para olvidar el pasado, sino para dar la bienvenida a un nuevo futuro. Mirando a mis seres queridos a mi lado, mi corazón se llenó de una sensación de paz y gratitud. 20 años de rencores habían terminado oficialmente. El amanecer había llegado por fin después de una larga tormenta, y sabía que por delante había un nuevo camino lleno de luz y esperanza.